Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. La palabra bienaventurados se repite varias veces en los versículos 1 y 3 del capítulo 5 de Mateo. ¿Cuál puede ser la intención del autor con respecto a esta palabra o a este título o a esta interrogación, pastor? Sí, sin duda para el lector dedicado de las Escrituras va a observar que este sermón comienza con la palabra bienaventurados y es algo que se sigue durante los próximos versículos. Así que yo quiero leer del versículo 1 al 3 para concentrarnos entonces en esa palabra, bienaventurados, y así responder la pregunta que se ha planteado. Entonces, comencemos. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vemos que el sermón del monte comienza con esa palabra bienaventurados, y a partir de allí los siguientes versículos van a seguir con esa palabra. Así que hay un significado de esa palabra. Para analizar lo que significa, pues vamos a ir precisamente al original. En el griego, ¿qué es la palabra bienaventurados? En el griego es makarios. ¿Qué viene significando? Bueno, algunos lo han traducido de la siguiente manera: como feliz, como dichoso, como afortunado, como glorioso, bendecido. Quiero volver a repetir lo que ha hecho referencia frente al tema de la traducción de la palabra makarios. Feliz, dichoso, afortunado, glorioso, bendecido. Pero realmente, ¿cuál será ese sentido? Bueno, tenemos que mirar no solamente la palabra en el original, makarios, sino que también tenemos que mirar un poco el sermón del monte y el autor. En este caso es Mateo, el escritor allí del Evangelio, pero también tenemos que analizar cuál es el momento que se está dando el sermón del monte. Por eso leía versículo 1 y versículo 2. Entonces, el sermón del monte lo está entregando nuestro Señor Jesucristo y lo escuchan sus discípulos en primera instancia. Es decir, el sermón del monte va dirigido a los hijos de Dios. Jesús les está hablando a los discípulos. También sabemos que el escritor Mateo tiene la intención de hablarle al pueblo judío, pero por el desarrollo de las Escrituras vemos nosotros que el pueblo de Dios no solamente se constituye de judíos, sino también por los gentiles. Entonces, estamos viendo que allí se habla de los hijos de Dios. Ahora, no solamente tenemos que mirar el significado en el griego, no solamente tenemos que mirar el tema del contexto y del escritor, sino que también deberíamos analizar qué dice la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con respecto a esta palabra. Entonces, miremos algunos versículos muy rápidamente. Comencemos por el Salmo 128.1. El Salmo 128.1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aquí tenemos la palabra bienaventurado también, y se está refiriendo a aquellos que temen al Señor. Aquellos que temen al Señor, entonces caminan de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Así que se nos está hablando de una relación personal con Dios. Pero también miremos otro salmo, Salmo 32, 1 y 2. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2 también dice:
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos viendo una relación con Dios, sino que también estamos viendo que hay perdón de Dios. Así que es una relación personal, no es algo superficial o momentáneo, sino es algo constante. Cuando nosotros vamos el recorrido del Antiguo Testamento y algunos versículos, también podríamos tener presente Proverbios, capítulo 3, versículo 13, que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí estamos hablando de la sabiduría celestial, no la sabiduría terrenal. La única manera para poder tener la sabiduría celestial es estando en Dios. Y ello, por supuesto, dice allí el proverbio, esa sabiduría pues tiene también un camino hacia la inteligencia. Así que dentro de estos pasajes del Antiguo Testamento observamos una relación personal con Dios, una relación donde está marcada por el temor, por la sabiduría, y también la respuesta tiene que ver con el perdón. Pero miremos también algunos pasajes del Nuevo Testamento. Como nos hemos dado cuenta, esta palabra recorre las Escrituras. Por eso será muy importante definir realmente qué significa bienaventurados. Entonces, vamos a Lucas 11:28. Dice la Escritura, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Todo esto tiene que ver con Dios, ¿sí? Miremos que ahora se nos está diciendo que hay algo especial en oír y en guardar la palabra. Esa persona que oye y que guarda la palabra se califica como bienaventurada. Y miremos un pasaje adicional, y creo que con esto ya podemos dar un resumen y una definición de esa palabra bienaventurados. Santiago 1:12. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, sin duda, todos los pasajes que hemos visto tienen que ver con una relación con Dios. Ahora, recuerda lo siguiente: cuando nosotros hablamos de la palabra en el original, Macarios, pues algunos dicen que es feliz. Bueno, podríamos decir que bienaventurados es feliz, pero eso va mucho más allá. Algunos dicen que es dichoso, pero sin duda el poder avanzar en la dicha, tendríamos que mencionar que es algo mucho más amplio. También hemos mencionado que la palabra puede decir que es afortunado, afortunados los pobres en espíritu, pero realmente, sin duda, lo mejor que nosotros podemos decir de feliz, dichoso, afortunado o aún glorioso, lo mejor que nosotros podríamos decir es bendecido. Así que la palabra bienaventurado, bien podríamos decir lo siguiente, que tiene este significado. Bienaventurado es los pobres en espíritu, es decir, son bendecidos los pobres en espíritu. Bendecido el que es pobre en espíritu. Así que con todo lo que hemos visto, la palabra más cercana, que más se ajusta, es bendición. ¿Y por qué bendición? Porque estamos hablando de un estado completamente de satisfacción. Eso es, un estado de completa satisfacción. Y allí encontramos la bendición. Entonces, cuando hablamos de bienaventurados en el Sermón del Monte, podríamos decir bendecidos los pobres en espíritu, bendecidos los que lloran, bendecidos los de un corazón puro, bendecidos todos, aún los que son perseguidos, que eso es todo lo que habla de las bienaventuranzas. Así que esa es una palabra que podemos decir que es bendecidos. Excelente, pastor Daniel Beiro. Mire, esto es muy importante lo que nos está enseñando el pastor. Ustedes ahí pueden mirar
toda la escritura, todos los versículos o los textos en que él ha tomado para darnos esta enseñanza. Hay palabras claves que hay que tener en cuenta, como es el caso del gozo, de la felicidad, ser dichoso, pero es muy importante el temor a Dios, es muy importante que debe haber una relación con Dios para adquirir sabiduría, para poder también en los momentos difíciles, también en estado de aflicción, poder tener ese gozo, esa felicidad, ese poder que da el Espíritu de Dios precisamente en los momentos difíciles. Pastor Daniel Beiro, seguimos con todo un cuestionario y se dice, ¿no? Algunos teniendo presente lo que nos indicó el pastor anteriormente en el versículo 3, pueden pensar que deben despojarse de lo material para tener el reino de los cielos y así ser pobres. ¿Qué significa realmente ser pobre en espíritu, pastor? Claro, porque muchas personas pueden asociar esta pobreza con uno despojarse de todo lo material, y ese sería el requisito para acceder al reino de los cielos. Bueno, eso es lo que algunos han mencionado. Por eso también se presenta la confusión y vale la pena mirar las escrituras para salir de la confusión, tener claridad y bueno, pues tener también la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos ir a las escrituras y mirar también cómo desde el Antiguo Testamento está la palabra pobres. Lo que hemos hecho con bienaventurados, pues es lo mismo que vamos a hacer con la palabra pobres. Así que en el Antiguo Testamento, en el desarrollo del plan de redención, pues primariamente el enfoque de la palabra estaba en lo material, efectivamente. Pero gradualmente, debido a que el necesitado no tenía otro refugio sino Dios, entonces esa palabra pobreza llegó a tener indicativos en el campo espiritual y a identificarse con dependencia humilde a Dios. Miremos lo que acabé de mencionar con las escrituras. Salmo 34:6. Salmo 34:6. Miren qué interesante lo que nos dice allí el salmista. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claramente estamos viendo allí una referencia al estado espiritual y no al estado material. Así que el Salmo nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Pero nosotros, siguiendo con ese hilo conductor de las Escrituras, podríamos mirar también Isaías capítulo 41, versículo 17. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes del Antiguo Testamento? Vemos es la necesidad que tiene el hombre de Dios. Vemos que se está haciendo referencia a su condición espiritual y no material. Y algo adicional de esta pregunta, la Biblia nos presenta unos personajes que tuvieron riquezas, en este caso, en el campo material. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a tomar ejemplos como el de Abraham. Abraham era una persona rica en lo material. Y vendría la pregunta: ¿acaso Abraham no tenía una comunión con Dios? La respuesta es sí, sí tenía comunión con Dios. Entonces, ¿por qué él no se despojó de lo material? Es que se está haciendo referencia a lo espiritual. Miremos también que se nos habla de Salomón, una persona con muchos bienes, rico. Ese es un buen caso también para poder determinar que no estamos hablando
de esas riquezas materiales, sino que estamos hablando realmente de lo espiritual. Así que como Salomón también tenía una relación con Dios, para tener una relación con Dios hay que ver en nuestro interior la bancarrota, que estamos en bancarrota. Otro ejemplo que podríamos sacar de una persona que tenía bastantes recursos era Job. Job era muy rico, dice la Escritura. Y entonces uno diría, ¿y el que entregó todo? No, realmente es la condición espiritual. Recuerda que más bien la Biblia llama a los que tienen dinero a que sean unas personas temerosas de Dios, que no amen al dinero. Allí está el problema. Así que es muy interesante el poder mirar estos pasajes para poder llegar a la conclusión. ¿Cuál sería entonces la conclusión de esta pregunta que se ha planteado? Entonces, ¿qué significa realmente ser pobres en espíritu? Bueno, entonces lo que vamos a decir es que ser pobres en espíritu hace referencia a un estado interior de necesidad de Dios, un estado de bancarrota espiritual. Gracias, pastor. Qué importante, amigo oyente. Tantas cosas que nos ha enseñado el pastor, pero siempre tengan en cuenta algo tan importante que nos enseñó el pastor, que es básico y esencial. Cuando tengamos confusiones, dudas, vayamos a las Sagradas Escrituras. Fundamental ir a las Sagradas Escrituras. No es que podamos consultar o no podamos consultar en un libro de mucha instrucción, pero necesariamente es las Sagradas Escrituras. La expresión espiritual o pobre en el espíritu, dice el pastor, es con relación a nuestro interior, a nuestra parte espiritual. No es a lo exterior, lo material. Los ejemplos de Job, de Abraham y de Salomón, que les abundó la riqueza, bueno, uno podría decir que son bendiciones a esos siervos de Dios. Pero la expresión pobres en el espíritu se refiere a una, dijo el pastor, a una condición interna de necesidad de nuestro Dios Salvador. Hay una pregunta, pastor, que me parece bien interesante, de la hermana María Díaz. Ella dice: muy buenas tardes. Una pregunta. Ya terminé de leer la Biblia toda, pero me cuesta mucho entender bien. Y dice: pastor, ¿me regalas como una orientación, un consejo para poder entender la palabra de Dios? Bueno, pastor, es una pregunta interesante. Y qué bueno que la hermana ya leyó toda la Biblia, pero de escuchar del pastor los consejos para poder discernir la palabra de Dios. Bueno, sí, gracias por la pregunta y sé que esto le puede pasar a muchas personas. Así que lo que ha hecho la oyente es muy importante, leer la Biblia. Así que todos los creyentes debemos leer la Biblia. Pero no se trata solamente de tomar la Biblia como cumplir la tarea, es decir, la voy a leer y ya cumplí la tarea. No, sino que debemos empezar no solamente a leerla, sino a meditarla. Pero ¿cómo avanzar en ese entendimiento? Bueno, lo primero que debemos hacer es orar al Señor. Orar al Señor para que por medio de su Santo Espíritu nosotros estemos con un corazón receptivo y humilde bajo esa iluminación, para que así vayamos entendiendo poco a poco. Teniendo presente lo siguiente, y es que la misma Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas y en otras partes que el centro de la Biblia es Cristo. Cristo. Así que cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento,
siempre estamos teniendo como referencia a Cristo, es decir, el que iba a venir. Pero cuando nosotros ahora leemos el Nuevo Testamento, nuestra referencia es la vida de Cristo y el que vino. ¿Pero quién vino? Cristo. Así que todo se centra en Cristo. Pero para poder avanzar en todo ello, como te decía, la oración. Lo segundo, dentro de todo ese avance, es que empecemos a meditar en esas porciones que estás leyendo. Lo tercero es que no solamente se queden en la meditación, sino que haya un genuino deseo en humildad para poderla vivir. Así que ese es un proceso que comienza con la oración. Y vuelvo y digo, no se trata de cumplir la tarea, ¿no? Hermanos, oyentes, hay que leer la Biblia. Entonces, ellos muy juiciosos leen la Biblia y dicen, ya terminamos. Ahora, ¿qué otro libro hay que leer? Entonces yo les diría con mucho amor, la Biblia. Después terminan la Biblia la segunda vez y preguntan, ¿y ahora qué hay que leer? La Biblia. Por supuesto que podemos leer otros libros donde nos ayudan a mirar ese desarrollo histórico, por ejemplo, de las doctrinas, por supuesto, pero nunca podemos dejar atrás las Escrituras. Las Escrituras nos van a acompañar toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Gracias, pastor. Excelente la pregunta y respuesta. Bueno, hay otra pregunta bien interesante de Edith. Y ella dice, muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Dice, siempre he tenido como que el pobre de espíritu es aquel que le cuesta mucho comprender la palabra. Y debido a eso hay inseguridad. Eso me pasa. ¿Qué le podemos decir a la hermana Edith, pastor? Bueno, no, son muy interesantes las preguntas. Ya vimos en primera instancia que el texto no nos está hablando de lo material, ¿no? Entonces de decir, yo tengo y me despojo, y ahora como me despojé, soy apto para el reino de los cielos. Es decir, vendí mi casa, vendí mis bienes, y ahora estoy listo para ingresar al reino de los cielos. El texto no nos habla de ello. Ahora la oyente pues nos está hablando de la comprensión de las Escrituras, de que esa persona pobre es la que no entiende las Escrituras, y eso más bien puede generar inseguridad, como lo mencionaba la oyente. Efectivamente, cuando hablamos de pobre en espíritu, estamos hablando de una condición de bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque somos pecadores y allí está el dilema, ¿no? La situación, somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que merece un pecador? Pues merece es el juicio de Dios. Y entonces cuando reconoce ello, esa pobreza, pues esa persona ahora puede ver a Cristo como Señor y Salvador. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno no está comprendiendo las Escrituras? Entonces, ¿qué debemos analizar? Uno, que la oración es muy importante, pedirle al Señor por medio del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé entendimiento. Y entonces, para esas situaciones es muy importante tomar porciones muy cortas y meditar en ellas y analizarlas y mirar cuál es la aplicación para nuestra vida, ¿sí? Y ver cómo la gracia de Dios se está extendiendo sobre nuestra vida en ese entendimiento. Claro, tengamos algo muy presente. El Señor nos ha hecho a todos diferentes. Entonces, hay unas personas que comprenden más rápido, como hay otras personas que son un poco más lentas para comprender. Pero el que comprendió de forma lenta, como el que comprendió rápido, y por supuesto vive para la gloria de Dios, está en el reino. Así que lo que debería haber allí es que persevera con tranquilidad, en amor, con paciencia, persevera, que eso no te angustie, que eso no te haga una persona insegura, sino por el contrario, sigue perseverando y bueno, en la medida vas comprendiendo. Recuerda que todos somos diferentes en esa comprensión, pero que si el Señor nos ha rescatado, entonces estamos en el reino de los cielos. Gracias, pastor, la respuesta y a la persona que nos han enviado estas preguntas. Agradecemos a todas las personas que están ahí en WhatsApp.
Luz Marina. Luz Marina envía un saludo al pastor Albeiro. Dice que excelente tema, que es de mucha edificación desde Islandia. Eso debe ser Bosa o no sé, Islandia. Bueno, vamos a seguir, amado amigo, con estas preguntas para el pastor, porque mire cómo han sido esas respuestas tan exactas según las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿qué otras características tienen los pobres en espíritu? Gracias. Y fíjate que esta pregunta que se plantea va a ayudarle a los oyentes, ¿no? Que han generado como esa inquietud de pronto de decir, es que como no entiendo, soy pobre en espíritu. Miremos las características con un pasaje, pero primero quiero enunciarlas para que las personas puedan tenerlas muy presente y después ir a un pasaje de las Escrituras que sustente lo que voy a enunciar. Entonces, 5 características, obviamente podemos ampliarla, no es una lista exhaustiva, podemos disminuirla, pero hay una esencia. Y esto será muy importante para comprender el foco de lo que es una persona pobre en espíritu. Entonces, 1, bancarrota espiritual. Ya lo hemos dicho, bancarrota espiritual. 2, no puede hacer nada en sus propias fuerzas para salir de esa condición. ¿Qué quiere decir ello? Que la persona podría esforzarse para salir de esa bancarrota espiritual, pero no lo va a poder hacer. Pero esa persona más bien acepta lo que es. Es decir, acepta que es un pobre en espíritu, acepta que está en bancarrota espiritual. Analicemos lo siguiente. Una persona que tiene riquezas materiales. Esa persona que tiene riquezas materiales y hizo un mal negocio, podría volver a tener otra vez riquezas, ¿no es cierto? Porque hizo ese mal negocio, pero se le presentó la posibilidad con un nuevo inversionista y se levanta nuevamente. ¿Ok? Hasta ahí eso está bien. Resulta que en el campo espiritual, cuando estamos hablando de pobre y en espíritu, no es así. ¿Por qué? Porque esa persona debe depender exclusivamente de Dios y no de sus propias fuerzas. Entiende que en sus propias fuerzas no puede hacer nada, es decir, voy a buscar otro socio, voy a mirar qué hago, voy a buscar una metodología diferente. No puede hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Acepta lo que es. 4, reconoce las consecuencias del estado en que se encuentra. La reconoce porque a veces uno le dicen, oye, tú eres pobre en espíritu. No, esa palabra me suena un poco dura, ¿no es cierto? Yo pobre en espíritu no soy. No, más bien yo soy rico en espíritu. No, la persona pobre en espíritu reconoce lo que es, pero también acepta las consecuencias de su estado en que se encuentra. Y como las acepta, el punto número 5 es busca ayuda de Dios. Busca ayuda de Dios, pero la ayuda es completa, es decir, no como una ayuda de que yo hago el 50% y tú, Dios, das el otro 50%. No, la ayuda de Dios es completa, 100% Dios. Ahora, esto que acabé de mencionar, miremoslo rápidamente con Lucas 18:13, porque yo sé que el tiempo va avanzando. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este versículo resume los puntos que mencioné anteriormente. Bancarrota espiritual, no puede hacer nada en sus propias fuerzas, acepta lo que es, reconoce las consecuencias del estado en que se encuentra y busca la ayuda completa de Dios. Porque este publicano se sentía indigno y sabía que solamente Dios podía extender misericordia, solamente Dios podía impartir la gracia a este publicano. Y entonces esa era la actitud del publicano, bancarrota espiritual. Ahora, hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Pensar que uno está bien. Y Apocalipsis 3:17, en este mensaje a las iglesias, a las diferentes iglesias, nos dice lo siguiente. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
A veces las personas piensan que todo está bien, que manejan su agenda con Dios, que realmente todo está saliendo sobre ruedas, y esas personas se están jactando y no han visto realmente su condición espiritual. Así que sí hay un peligro, el peligro de creernos autosuficientes y manejar más bien la agenda con Dios, entendiendo de que Dios es el que tiene el control. Bien, Pastor Daniel Beiro. De acuerdo a esas características que nos ha explicado el pastor, entonces, ¿qué reciben los pobres en el espíritu? Bueno, aquí viene algo en lo cual es también muy maravilloso. Cuando nosotros leemos el versículo 3 del Sermón del Monte, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí está lo que ellos reciben, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esa expresión reino de los cielos? Básicamente la podemos mirar bajo dos ópticas. Es que el reino de los cielos es para toda persona nacida de nuevo, toda persona que ha reconocido su bancarrota espiritual. Y aquí la estamos viendo en un sentido espiritual. Pero este reino de los cielos también tiene una consumación. Y esta consumación será cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el tiempo final. Y allí tendremos no solamente el reino de los cielos de forma espiritual, sino también físicamente, es decir, la consumación del reino de los cielos. Pero aquellos que han visto su pobreza espiritual ya tienen el reino de los cielos porque han nacido de nuevo, y como hemos nacido de nuevo, estamos esperando la consumación final de ese reino de los cielos, que lo veremos cuando el Señor Jesucristo regrese en ese tiempo final. Así que esto es muy alentador, porque hablamos de pobres en espíritu, pero esos pobres en espíritu, aquellos que se han negado a sí mismos, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, pues que reciben el reino de los cielos. Gracias, pastor. Hay una oyente, Isa Araki, pide el link del programa, y claro que sí, ya se lo haremos llegar. Avanza el tiempo en radio y muy bien lo sabe el pastor que es hombre de radio. Pastor, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta enseñanza? Pero ante todo, las aplicaciones para nuestra vida diaria. Bueno, dentro de las conclusiones podemos señalar que cuando se habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es poder entender que ninguna de las bienaventuranzas son separadas. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la conclusión, es que una persona no podría decir: es que yo soy pobre en espíritu, pero yo no soy manso. Sí, no. Lo que estoy haciendo referencia es que cada una de estas bienaventuranzas tienen su conexión. Todas están completamente conectadas y todas forman una unidad. Entonces, aquel que es pobre en espíritu también llora. Aquel que llora también es manso. Aquel que es manso, pues tiene hambre y sed de la justicia. Aquel que tiene hambre y sed de la justicia también es misericordioso y tiene limpio el corazón y es pacificador. No puede decir: es que yo solamente soy pacificador, pero yo no tengo las otras características de las bienaventuranzas. No. Recuerda, la palabra bienaventuranza es bendecido. Bendecido el pobre en espíritu, porque tiene el reino de los cielos. Así que no podemos separar una bienaventuranza de la otra. Por eso nuestro énfasis hoy ha estado en la primera bienaventuranza, para que en los siguientes programas pudiéramos desarrollar el resto de las bienaventuranzas y le podamos sacar el mayor provecho. Así que esto nos llevaría al tema aplicativo después de tener la conclusión que las bienaventuranzas son una unidad que hacen referencia al carácter del cristiano, a la forma de vida del cristiano. Y entonces, dentro de esas aplicaciones, pues valdría preguntarnos lo siguiente, y es:
¿somos conscientes de que somos pobres en espíritu? Cuando digo que somos conscientes, no es solamente recitar. No, yo soy pobre en espíritu y yo lo recito. No, somos conscientes, es decir, tenemos esa convicción. Y esa convicción solamente la da el Espíritu Santo cuando nosotros escuchamos el Evangelio. ¿Qué escuchamos del Evangelio? Pues que estamos separados de Dios por el pecado. Y que si nosotros no reaccionamos, no reflexionamos en ello, pues tenemos la ira de Dios. Y como tal, entonces estamos condenados. Pero que Dios envió a su Hijo para que ahora nosotros podamos tener vida eterna y el reino de los cielos esté con nosotros, ¿cierto? Entonces debemos ser conscientes de que somos pobres en espíritu. Y lo otro es aplicativo, es ¿te sientes bienaventurado? Recuerda que la palabra bienaventurado tiene que ver con bendición, es decir, ¿te sientes bendecido por Dios? Porque Dios ha entregado a su Hijo para salvarte. ¿Realmente tienes esas convicciones y vives para ello? Porque una persona que ha nacido de nuevo muestra el Evangelio a los demás, con su testimonio y por supuesto lo que habla, lo que dice, el Evangelio que comparte. Gracias, Pastor Daniel Beiro. Todas las personas que estuvieron comunicadas saludan al pastor y le dan gracias a Dios por su vida. Pastor Daniel Beiro, gracias por el tiempo que saca de su ministerio que Dios le ha dado para también estar en Fuego AM, enseñando la palabra de Dios en este serial que hemos titulado en forma general el Sermón del Monte y especialmente hoy con el programa de ¿Quiénes son los pobres en el espíritu? Pastor, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gloria a Dios, porque el Señor me permite compartir con la audiencia de Fuego AM y esperamos entonces la próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Así sea, pastor. Agradecemos en Facebook. Las últimas personas están conectadas. Robinson Robles, gracias. Marta Lucía Chávez Franco, Mercy Vega, García Feder, Clara Estela Romero, Gina Briceño. Bueno, gracias por todas las personas que estuvieron atentas, por las personas que hicieron sus excelentes preguntas, porque de eso se trata el impulso, exponer la palabra, enseñar la palabra, aplicar la palabra y resolver las inquietudes que tiene cada uno de ustedes en relación a la formación bíblica y al entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Agradecemos en el Control Master a Lorena y Vivian y les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los guarde.